Saludos. En el siguiente video vamos a explicar lo que se refiere a regresión lineal. Voy a hacer un ejemplo de un laboratorio de mecánica en el cual nos piden realizar una gráfica del siguiente tipo de datos. Nos piden que grafiquemos la posición final, y sub f, también conocida como la altura en un movimiento de caída libre, versus los datos del tiempo promedio al cuadrado. Cuando ustedes, muchachos, vean este tipo de gráfica de una variable versus otra variable, nos están diciendo que la primera variable o magnitud física que esté en el título, y sub f, va a ir graficada en el eje y la que sigue de la palabra versus vendría en el eje x. En este caso, el tiempo promedio al cuadrado iría en el eje x y y final iría en el eje y. Vamos a hacer la gráfica primero en Excel y la regresión lineal usando una herramienta que tiene incorporada este programa. Entonces, sucede que en Excel nosotros debemos colocar primero los datos en el eje X. Los datos en el eje X, como mencioné anteriormente, vendrían siendo los datos del tiempo promedio al cuadrado. Entonces, esos datos de tiempo promedio al cuadrado se colocarían en la primera columna donde yo coloque los datos. Para este caso, modelo de ejemplo, obtuve estos 4 tiempos promedios al cuadrado. ¿Listo? En el laboratorio, pues corresponderían a la última columna de la tabla. Y digamos que esos datos ya fueron tomados experimentalmente, donde esos datos deben coincidir o tener el siguiente comportamiento, que a medida que nosotros íbamos aumentando esta y sub f, es decir, la altura, el tiempo debe ir aumentando. Entonces, si los tiempos iban aumentando a medida que aumentábamos la altura, quiere decir que están bien obtenidos. No importa, así el aumento sea pequeño, deberían ir aumentando. Si no se cumple esto, pues la recomendación que les haría es que repitan las mediciones para corroborar en cuál medición se equivocaron. Entonces, volviendo a la gráfica, primero en la primera columna colocaríamos los datos que van en el eje X, en este caso, tiempo promedio al cuadrado. Y en la columna adyacente, no hay que dejar columnas intermedias o columnas en blanco entre dato y dato, vendrían los datos del eje Y. Los datos del eje Y corresponderían en este caso a la altura, que la estamos representando por Y sub f. Las alturas que se usaron en el laboratorio son una altura de 1,9, 2, 2,1 y 2,2. Estos son datos para el laboratorio número 4. Pero que si estamos en cualquier otro laboratorio o en cualquier otra práctica o conjunto de datos, funcionaría lo que voy a explicar tanto para gráficas como para regresión lineal, que es el propósito del video. ¿Cómo se hace la regresión lineal? Lo que debemos hacer es seleccionar todos nuestros datos. En este caso serían estos 8 números o 8 dígitos, tal como lo estoy haciendo como se ve en la pantalla. Es decir, seleccionemos los datos. Luego de seleccionarlos, observen que yo solo selecciono los datos, no selecciono los títulos. Entonces seleccioné los títulos, pues acá los coloqué para guiarnos, pero lo importante son los datos. Entonces selecciono los datos. Vengo a la parte superior, donde está la pestaña de inicio, al lado está la pestaña de insertar, doy clic en insertar y se me van a desplegar todos los comandos que permite Excel en este caso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues deseamos una gráfica. Donde dice insertar, vamos a escoger dentro de todas las opciones de gráficos, donde estoy mostrando con el puntero, vamos a escoger la opción que está al lado del gráfico circular o de anillos o de tortas. Es decir, voy a seleccionar acá donde dice insertar gráfico de dispersión. Observen que los datos están ordenados X, Y o de burbujas. Es decir, que ya la gráfica me dice coloque primero los datos en X y luego los datos en Y. Entonces le doy clic, se me despliegan un total de 7 opciones de gráficos. En este caso, como son datos experimentales, datos de laboratorio, escogemos la primera opción. Es decir, no los vamos a unir porque no conocemos la gráfica que me une los datos experimentalmente. Entonces, seleccionamos o damos clic en el gráfico de dispersión. Entonces, dándole clic, él automáticamente me muestra la gráfica. Observen que los datos que iban en Y eran las alturas, 1,9, 2, 2,1 y 2,2. Ese comportamiento me dice que está bien graficada los datos en este caso.
que sería en el eje Y las alturas. Y en el eje X, pues vamos a tener nuestros datos de tiempo. Esta sería la gráfica. Vamos a insertar la ecuación, vamos a hacer regresión lineal. ¿Cómo se hace la regresión lineal? Observen que si yo me salgo y no selecciono la gráfica, digamos que solamente la tendría de esta forma. Para poder dar insertar en la gráfica debemos seleccionarla, es decir, darle clic. Y él nos va a mostrar la grafiquita, nos va a mostrar a la derecha 3 botones. Esos botones pues me permiten a mí editar y personalizar mi gráfica. Vamos a darle clic en el botón más verde, que son elementos de gráfico, y en ese caso, cuando le demos clic, él nos despliega una ventana a la derecha, donde para hacer regresión lineal vamos a seleccionar el último cuadrito, donde dice línea de tendencia. Si le damos clic, es decir, lo seleccionamos, aparece un chulito azul, automáticamente sobre la gráfica aparece una recta. Esta recta es una recta de regresión lineal, que es lo que nos están pidiendo para el laboratorio, o por si les interesa el video en este tema. ¿Qué es de que esta regresión lineal? Observen que es una gráfica que utiliza algunos métodos. ¿Qué característica tiene? Observen que no coincide con mis datos, es decir, pasa por alguno de ellos, pero la recta está en medio de los datos. Si todos los datos coinciden con la recta, pues quieren decir que mis datos fueron tomados lo más perfecto posible. Pero si no es el caso, como el de la imagen, no pasa nada. ¿Listo? La recta no debe pasar por todos los puntos. No es condición indispensable. ¿Qué sucede? Que la idea no es solamente graficar la recta, la idea también es insertar la ecuación de la recta en el gráfico. ¿Cómo se hace ese proceso? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevar nuestro puntero y lo vamos a ubicar sobre la recta, ¿listo? No sobre los datos. Los graficamos sobre la recta, observen que ahí nos muestra que se llama series 1, línea de tendencia 1. Una vez que nuestro puntero está sobre la recta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle doble clic y al darle doble clic se nos va a desplegar una serie de comandos a la derecha, una nueva pantallita, la cual se llama formato de línea de tendencia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Digamos que aquí podríamos tomar otros tipos de regresiones, hacer otro tipo de gráficos y operaciones, pero para el video necesitamos solamente insertar la ecuación de la recta. ¿Qué hacemos? Que vamos a utilizar el rectángulo de desplazamiento, vamos a bajar todos esos comandos hasta el final, y al final nos aparecen 3 cuadritos. Señalar intersección, presentar ecuación en el gráfico, presentar el valor R cuadrado en el gráfico. A nosotros nos interesa es presentar ecuación en el gráfico. Le vamos a dar clic, vamos a seleccionar y observen que automáticamente nos aparece la ecuación de nuestra gráfica. Por lo general la muestra en el último punto. Ya igual hemos encontrado la ecuación de la recta. Digamos que ya podríamos cerrar la ventanita que se nos desprende a la derecha para una mejor visualización y ya lo que viene, por así decirlo, es la presentación. Digamos, darle una mejor presentación a la gráfica. Lo que nos piden en cuanto a regresión lineal es el proceso que acabé de explicar. Insertar esa recta, al darle doble clic, seleccionamos el comando presentar en el gráfico y hemos obtenido nuestra ecuación, la cual podemos moverla a diferentes posiciones. Digamos que por presentación voy a ir a inicio y le voy a colocar en negrilla y le voy a aumentar un poco el tamaño para una mejor visualización. Y ya, digamos que eso sería una parte de la gráfica. ¿Qué sucede? Que como es una gráfica de laboratorio, pues lo ideal no es entregarla así nomás, sino colocarle, o en toda gráfica de laboratorio, se hace obligatorio que la gráfica tenga un título. En este caso, el título puede ser el título que nos daban a graficar, es decir, YF versus tiempo promedio al cuadrado. Esa podría ser un título de la gráfica. Entonces cambiamos el título, seleccionamos, podemos colocarle en este caso Y sub F versus tiempo promedio cuadrado. Ese podría ser un título, ¿listo? Otro título podría ser esto, caída libre de, no sé, digamos, yo utilicé una naranja, entonces caída libre de una naranja. Entonces ya puede ser el título que ustedes consideren pertinente. El título más estándar es este porque me involucra las variables. Entonces siempre colocarle un título, ya si ustedes consideran cambiarle el estilo de la letra, tanto el tamaño o incluso el color, pues lo hacen en inicio. ¿Listo? Ya es formato de la gráfica.
¿Qué sucede? Que también otra condición indispensable, aparte del título, es colocarle nombres a los ejes, porque aquí observen que no nos queda todavía claro qué datos estamos graficando. ¿Cómo hacemos para colocarle los títulos a los ejes? Pues venimos acá otra vez al signo más, elemento de gráfico, y el segundo cuadrito nos dice títulos de ejes. Pues vamos a seleccionarlo, a darle clic, y observen que nos despliegan dos cuadritos para colocar el título del eje horizontal y el título del eje vertical. En este caso, pues nosotros podemos mover el título y obviamente escribir dentro de ese recuadro. Aquí, como en el eje horizontal graficamos tiempo promedio al cuadrado, pues le coloco ese nombre, tiempo promedio al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué es otra cosa importante? No se olviden escribir las unidades, porque ese tiempo puede estar en minutos, segundos, horas. Entonces, en este caso, los tiempos que usamos fueron segundos al cuadrado. Podemos escribirlo como S2, como acaba de hacer en este momento, o colocar el siguiente símbolo, el S y la piquita al cuadrado. Entonces, S al cuadrado. Ya que coloqué los datos del eje vertical, el nombre. Esto es fundamental, colocarle el nombre al eje y la unidad. Entonces, también voy a pulirlo, voy a ponerlo en negrilla. Digamos que voy a ponerlo en otro color por presentación. Y de manera similar lo hago para el eje vertical. Entonces, en este caso, el eje vertical para nosotros era Y final, o voy a llamar en este caso altura, que sería altura de lanzamiento. Y las unidades estarían en este caso en metros. ¿Listo? Colocamos nuestros datos y pues bueno, ya también puedo hacer el mismo proceso de presentación. Y esta ha sido nuestra gráfica. Entonces ya la puedo copiar y utilizarla en mis informes de laboratorio o en alguna otra presentación. Ya si desean, pues aquí en el símbolo del pincel, ustedes pueden cambiarle las presentaciones al gráfico. Ya eso va, muchachos, en el gusto que ustedes deseen en cuanto a la presentación y de sus datos. ¿Listo? E incluso aquí en herramientas de gráfico, pues podrían incluso cambiar la gama de colores. ¿Listo? Entonces, de esa manera ha sido todo en la explicación del video en cuanto a regresión lineal. Espero les sirva.